Ok, perfecto, buenas noches, ¿cómo están? Supongo que comenzamos, ¿no? Sí, voy a compartir mi presentación. Espérame un segundo. Y obviamente ya comenzamos, ¿ya? A ver, voy a compartir y vamos a comenzar. Perfecto. Vamos a compartir mi... A ver, el uso compartido no está activado. Dice, puede solicitar el uso compartido de varias personas para esta reunión. Enviar solicitud para que me otorguen En la fecha no permite que el uso compartido de varios presentadores para esta reunión. Vamos a ver. Ahí puedo compartir. Gracias. Muchísimas gracias, ¿ya? Bienvenido. A ver, estamos con Moisés y Clayson. Muy bien. Muy buenas noches y bienvenidos, ¿sí? Yo voy a poner mi cámara y vamos a empezar con esta clase. A ver, vamos a prender mi cámara. Ahí estamos, perfecto. ¿Ya? Vamos a ver un tema bien importante, bien básico, que bueno, y también es un tema netamente productivo. Vamos a ver esta herramienta que es la IA o la inseminación artificial, ¿no? En bovinos y un poco a conocer qué herramientas necesitamos para antes de, y obviamente por qué motivo, cuáles son los objetivos, y obviamente qué es lo que tenemos que realizar, ¿sí? Vamos a mostrarles algunas imágenes también para que sea más claro para ustedes, ¿sí? Este es el mapa y eso es lo que tenemos que saber. ¿Sí? El bovino, obviamente es un animal ungulado y nosotros tenemos la conformación de ¿Qué él, cosa? es una conformación del cuerpo y también en este caso de él. Déjenme Yo silenciar. otra vez estoy en un cursillo. No puedo silenciar Estoy en cursillo. a Moisés, déjenme ver. Silenciarme, no, yo no soy el anfitrión ahorita, entonces no puedo yo silenciar. Ok, a ver, entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que conocer las partes anatómicas del sistema reproductor femenino en el caso del bovino, ¿sí? Aquí se muestra obviamente una figura eh, de lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos palpar, ¿sí? Esta es la anatomía clara. Es un corte sagital y vemos la vista derecha. ¿Sí? Consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta aquí, justamente aquí, les voy a señalar con este que se borra, es que nosotros solamente para poder acceder a, obviamente con el método de la palpación, únicamente podemos meter la manga por el recto, ¿no? Para alinearnos y obviamente ubicarnos con lo que es el vestíbulo, la vagina, el cuerpo del útero y obviamente los cuernos uterinos, ¿sí? Segundo, nosotros tenemos anillos aquí, ¿sí? Tenemos un anillo, tenemos una serie de anillos que nos permiten y también nos obstaculizan si nosotros no tenemos la experiencia para poder introducir la pajuela y obviamente realizar la inseminación. ¿Sí? Eso también tenemos que recordar, ¿sí? Y vamos a ver más claramente en el siguiente cuadro qué es lo que tenemos que ir entendiendo y ir realizando, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos, eso es lo que se hace en la parte práctica y esto es la inseminación como tal. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos siempre que usar guantes como una medida de protección y una medida preventiva y tenemos que realizar la inseminación con pajuela seleccionada, ¿sí? El método es sencillo si una vez que ya se tiene en la práctica, pero obviamente si nosotros no conocemos, tenemos que saber desde el principio cómo se realiza. Aquí tenemos un cuadro, un diagrama, está en inglés, pero les voy a explicar obviamente. Si nosotros somos diestros, si nosotros somos o zurdos, ¿no? Usamos la mano que nosotros tengamos o que usemos más. Esto solo es una forma para las personas que son diestras, pero solo cambiamos de mano si somos zurdos, ¿no? La idea es que nosotros hacemos la palpación, introducimos el guante con el guante. El guante siempre tiene que estar hasta el hombro, ¿no? Para protegernos. Es un guante descartable y con eso sujetamos por medio de la palpación que nosotros introducimos justamente por el ano, palpamos y sujetamos lo que es aquí, ¿no? Los órganos reproductivos femeninos, en este caso el útero, el cuello de útero, ¿no? Y con la pajuela, con la mano derecha, nosotros introducimos hasta llegar hasta los anillos, ¿sí?
Aquí es importante que nosotros sepamos cómo están formados los anillos, que son básicamente como su forma lo indica y como su nombre, son anillos musculares, ¿no? Que están ahí para para, como, para absorber, para ser receptivos, obviamente, eh, al semen, pero cuando se introduce una pajuela es a veces un poco difícil de llegar, ¿no? Porque obviamente podemos lesionar, podemos lastimar y podemos quedarnos incluso en el segundo o primer anillo. Son tres anillos que nosotros tenemos que pasar y una vez que ingresamos al tercer anillo, tranquilamente nosotros completamos y realizamos la inseminación artificial. ¿Sí? Esto es la técnica, esto es lo básico y esto es lo que tenemos que ir haciéndolo paulatinamente. Ya, entonces la anatomía y la fisiología del sistema reproductor es crucial para nosotros poder realizar una inseminación artificial bien realizada. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que considerar antes de realizar la inseminación? Primer paso, ¿no? Vamos a identificar, obviamente, cuál es el candidato o qué pajuela tenemos que usar, ¿no? Hay que recordar que la pajuela siempre está en un nitrógeno líquido, ¿no? Para mantenerse, eh, está conservándose en óptimas condiciones, ¿no? Y obviamente tenemos que saber que si nosotros seleccionamos, porque obviamente es un es un recipiente grande con algunas pajuelas, con nombres y todo, y con códigos. Nosotros tenemos que seleccionar qué candidato nosotros sería lo ideal, que vamos a ver más adelante también, por ejemplo, en lo que es transferencia de embriones. ¿Sí? Segundo punto, el descongelamiento. ¿Sí? Este es un paso también importante y voy a señalarlo aquí con el color rojo. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos que debe haber un proceso de descongelamiento. ¿Sí? Una forma de hacerlo es usando agua que esté en temperaturas de 35 a 37 grados por 30 segundos y obviamente con eso nosotros tenemos éxito en el descongelamiento y obviamente tenemos una pajuela que es viable, ¿sí? Una pajuela que es viable y que se puede inseminar, ¿sí? Paso número 3, tenemos que realizar un montaje, es decir, obviamente hay adaptadores, hay pistolas, obviamente que son eh, de acero inoxidable, y únicamente con la pajuela que viene en un tubito así, como un tubito de silicona, nosotros introducimos obviamente la pajuela, ¿sí? Esto, como dice aquí, es una pieza fijadora, viene con la vaina desechable, el émbolo y obviamente es como una pistola que nosotros introducimos para el sitio de aplicación, ¿sí? Y obviamente la aplicación como tal, ¿sí? Aquí, bueno, antes de lo que se debe realizar, obviamente se hace un lavado, se hace una higienización, es decir, se lava, se limpia la zona y hay que recordar que todo debe ser un proceso estéril para que obviamente la pajuela, en este caso la inseminación, sea lo más estéril y obviamente lo más adecuado posible, ¿sí? Como se ve aquí, el operador, o en este caso el médico, en la persona que está realizando la inseminación tiene la manga justamente casi hasta el hombro, ¿sí? Algunos recomiendan tener la manga y sujetarse para que no, no se salga, ¿no? Y el animal tiene que estar obviamente en una manga, ¿no? Que es mucho más fácil, sobre todo para que no nos patee, para que no haya ninguna reacción por parte del animal y listo, ¿sí? La idea es que la vaca, a los genitales de la vaca, como se ve aquí, tienen que tener un ángulo de 90 grados y empujar el émbolo para liberar el semen. Eso es lo que se recomienda y lo que se debe realizar, ¿sí? Y como último paso, el paso 5 que está aquí, es la limpieza, ¿no? Si nosotros solo hacemos la inseminación, pero no hacemos la limpieza, obviamente nosotros no estamos realizando una buena inseminación artificial. Desmontamos el equipo, higienizamos el aplicador, que es como este de aquí, como se ve en la imagen, ¿sí? Usamos alcohol, cualquier otro tipo de desinfectante que ustedes quieran realizar, clorexidina, etcétera. También hay alcohol con yodo y desechamos, ¿no? La pajuela y obviamente listo, ¿no? Hay que recordar que hay diferencia en precios de la pajuela, obviamente por la calidad de semen, porque vienen de campeones, etcétera, ¿no? Que es un poco obviamente de lo que tenemos que dar en cuenta y que vamos a ver un poquito en la transferencia de embriones. ¿Ya? Entonces, como se ve en la imagen, aquí tenemos a una compañera que obviamente está haciendo con la otra mano porque ella es zurda y hacemos el mismo procedimiento, ¿sí?
Ahora, es importante que nosotros recordemos esto de aquí, esto es clave, ¿sí? Nosotros, o el manejo adecuado, como se ve aquí, del trato reproductivo, debe ser ideal, ¿no? Debe ser la correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una inseminación por hacer, no palpamos, no sujetamos, anatómicamente no reconocemos las estructuras, podemos causar lesiones, ¿sí? Como se ve aquí, ¿no? Hay que depositar el semen en la ubicación correcta dentro del útero, que lo menciona Diskin y Kendi en el 2016. Y también dice que un consejo, un tip que se puede hacer es realizar la presión con el puño en la parte superior de la vulva, ¿sí? Y de esta manera abrir los labios, obviamente con la protección, con el guante, y luego introducimos la pistola de inseminación, que debe estar dentro de la vagina en un ángulo de 30 a 40 grados hacia arriba. Es importante recordar esta angulación porque adelante, como se ve y que voy a seleccionar, voy a más o menos tener la idea aquí, aquí tenemos el canal, ¿no? Pero tenemos los anillos, ¿sí? Tenemos los anillos que van justamente aquí, los anillos. Y por eso nosotros tenemos en esa angulación. Y esta angulación nos permite a nosotros pasar los tres anillos. Una vez que nosotros palpamos los anillos y pasamos los tres, estamos en útero, ¿sí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que yo estoy en el sitio, obviamente en este caso de la inseminación, que es el útero? Justamente por la palpación, ¿sí? Por medio de esa extremidad del miembro, la mano, el brazo, yo me doy cuenta obviamente de que estoy sujetando los anillos. Ahí, en este sitio, es donde yo me doy cuenta de que estoy ingresando con la pajuela, ¿sí? Yo voy viendo, porque los anillos son cartilaginosos y se pueden palpar, que yo estoy ingresando el primer anillo, que me voy acomodando, obviamente voy acomodando la pajuela para ingresar con el segundo anillo y luego el tercer anillo, ¿sí? Listo, eso es lo que tenemos y eso es lo más importante, lo clave que tenemos que considerar anatómicamente, ¿sí? Una vez que ingresamos aquí, obviamente la aplicación es la otra parte que es, obviamente es mucho más rápido, ¿sí? Pero el éxito o tal vez el desafío de muchos médicos, de muchos colegas es justamente esa partecita de los anillos, ¿sí? Que es como consejo que tenemos que tener aquí. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, obviamente, un poco más de cómo se desarrolla esa técnica y para evitar, sobre todo, pasar los anillos y evitar el trauma, ¿sí? Para realizar el método de IA o de inseminación artificial, que es el método, vamos a ver, que es recto vaginal, es fundamental sujetar, como se ve aquí, el cuello del útero. Sujetamos el cuello del útero. Sabemos que estamos en el cuello del útero por los anillos y obviamente ahí solamente es cuestión de sentir o de usar nuestros sentidos de la palpación conjuntamente con la pajuela, ¿no? Sujetamos el cuello uterino, obviamente. Luego introducimos la pistola de inseminación. Esta debe dirigirse hacia la vagina hasta llegar al orificio cervical externo, que vendría a ser los anillos. Sí, una vez que nosotros ingresamos del primero al segundo, ya solo nos falta el tercer anillo y listo, ¿sí? Ahora, vuelvo y repito, siempre en lo posible tenemos que practicar antes con pacientes que obviamente son animales que se descartan o también con animales que bueno, órgano reproductor femenino de animales que están muertos, no solamente con el útero, con las trompas y obviamente todo el sistema, para poder palpar, ¿no? Hay una diferencia muy grande con pacientes que han muerto, pacientes descartados, y también con animales vivos, sí, solo una diferencia más o menos eh, más sustancial, ¿no? Porque pacientes muertos obviamente no hay dolor, no sangran, etcétera. En cambio, de pacientes vivos, sí. ¿Para qué? Para evitar esto de aquí, ¿no? Porque si nosotros causamos trauma, lo hacemos sin conocer la técnica, podemos causar lesiones, traumas, enfermedades y obviamente no son los objetivos deseados, ¿sí? Como dice aquí, Knox en el 2001, evitar el trauma ya que provoca disminución de la fertilidad. Entonces, obviamente, sabemos que esta es una buena opción para la reproducción y para obviamente tener más, o la gestación en este caso, pero si lo hacemos incorrectamente, provoca traumas. ¿Sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y obviamente, nuevamente, y como punto fundamental, es conocer anatómicamente cómo está. ¿Sí? Esto es un órgano reproductor femenino. Aquí tenemos la vulva. Obviamente, ese es un paciente que está muerto, ¿no? Es solamente el sistema reproductor. Tenemos la vagina, ¿no? Que obviamente es un músculo.
¿sí? Es un músculo. Tenemos el cervix, que vendría a ser la hinchada, obviamente, o el cuello del útero, ¿sí? Y aquí tenemos, obviamente, dónde tenemos que introducir, ¿sí? Aquí tenemos esos anillitos que nosotros tenemos aquí. Uno, dos, tres, son bien conjuntos, o sea, bien unidos. Y una vez que pasamos ahí, tenemos que aquí es obviamente donde hacemos la deposición correcta del semen, ¿sí? Aquí tenemos el ovario con folículo preovulatorio, aquí tenemos los conos uterinos, ¿sí? Que se encuentran acá, pero la clave obviamente es llegar aquí. Pasamos, una vez que pasamos el cervix, nosotros sabemos que tenemos una alta tasa de fertilidad, ¿no? Una alta tasa de gestación, ¿sí? Que es lo más importante que nosotros tenemos que considerar. La higiene, obviamente, la post-inseminación, ¿no? Pero lo más importante es la anatomía. Si nosotros conocemos eso, estamos al otro lado, ¿sí? Ahora, este, aquí está gráficamente, más detalladamente también, cada una de las partes. Por ejemplo, es la primera posición para entrar, ¿sí? Nosotros introducimos la pajuela, sabemos que obviamente estamos sujetando por medio del, de la parte de la palpación anal que estamos sujetando el útero, ¿no? Y esa es la manera correcta, si no, obviamente nosotros podemos desviar, podemos lesionar con la pajuela, ¿sí? En el punto número 6, como se ve aquí, es la segunda posición para pasar. eh, Aquí tenemos que usar nuestros dedos, ¿no? Es una forma también de hacerlo, porque obviamente estamos sujetando los anillos y es una forma más o menos para bueno, más o menos guiarnos. Hay que recordar que los anillos son, obviamente, son los puntos de cierre, entonces tenemos que maniobrarnos de alguna manera. En la parte número 7 o el dibujo número 7 se confirma la punta de la pistola, obviamente por eso es importante la palpación, y una vez que nosotros con el dedo índice palpamos la punta, sabemos que pasamos los anillos, sabemos que tenemos eh, eh, puesta a vista obviamente para hacer la inseminación. El dibujo número 8 nos explica más claramente, inyección del semen y listo. Ya, eso es más claro con estos gráficos y también algunos tips que tenemos que considerar. Vamos a ver ahora un poquito más sobre qué otras ofertas o qué otras opciones tenemos, ¿sí? La sincronización de celo también es una buena opción. Le voy a poner aquí unas cosas aquí importantes y para que recuerden siempre. Cuando nosotros hacemos una buena sincronización de celo en bovinos, lo que nosotros estamos ganando es dos palabritas, ¿sí? Productividad y estamos hablando también de economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, como les dije, creo que, o no me acuerdo en qué clase les había dicho, vaca que se preña, vaca que produce, vaca que gesta y vaca que produce o tiene leche. No hay otra más, ¿sí? Si nosotros nos olvidamos o no nos enfocamos en la sincronización de celo o no estamos pendientes de la gestación, estamos haciendo que obviamente perdamos dinero, ¿sí? Es dos palabritas muy sencillas, productividad y economía. Ahora, muy bien, estos son el punto principal. Ahora también tenemos que entender que hay objetivos que tenemos que realizar con la sincronización de celo o para qué hacemos la sincronización de celo, ¿sí? Vamos a ir descubriendo estos de aquí. Primero acostamos el periodo de servicios, es decir, sincronizamos a un gran número de animales para que un gran número de animales tenga esta gestación y produzca, por ejemplo, o tenga una producción láctea, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones en que en los animales no se detecta, por ejemplo, cuando están en celos, obviamente, entonces esto de la sincronización nos ayuda bastante, ¿sí? Se induce también la actividad sexual en animales en anestro, que también es una muy buena opción, ¿sí? Se puede realizar transferencia de embriones también, se identifica las hembras que inician el hecho y mejora el porcentaje de concepción y la tasa de gestación, que es algo muy bueno, considerando la productividad y la economía, ¿no? Hay algunas ventajas también que tenemos, ¿no? Reduce el tiempo de trabajo y detención del celo. El operador, la persona que está encargada de la cena, no está pendiente o no tiene que tener mucho esfuerzo para estar pendiente de qué animal está en celo o no, donde se pueden perder los celos, ¿no? Porque no estamos pendientes. En cambio, con la sincronización, nosotros estamos más seguros que en un tiempo determinado todos se pueden fertilizar, ¿sí? En este caso, se pueden fecundar, perdón.
Facilita la implementación de inseminación artificial, aumenta la tasa de parición y destete, se obtienen lotes de terneros con pesos uniformes, que es algo también muy bueno, ¿sí? Sobre todo para aquellos que se dedican netamente a la producción de terneros. Reduce el intervalo entre pasto, obviamente se gana mucho más, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que una cría en media o 1,5 durante el año. Incrementa el número de terneros por año. Obviamente la producción de leche y carne es mucho mejor, como se nota aquí, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, hay vaquitas que pueden producir entre lo normal, ¿no? De 12 hasta 20 litros de leche, dependiendo obviamente de la genética y obviamente depende del tipo de alimentación, el clima y todo. Pero si nosotros logramos que 5 vaquitas se sincronicen el celo, se gesten obviamente en determinada época, la producción va a aumentar. Por ejemplo, digamos que aquí la media sea 15 litros por día, ya, por decir un ejemplo. Pero cuando usamos la sincronización en celos y logramos que se gesten, esta puede subir de 18 litros y no solo por una vaquita, sino podemos hacer por las 5 vaquitas, que ya vendría a ser 5 por 8, 40 litros, ¿sí? A ver, 5 por 8, 40 y 5 por 1, 5. 90 litros, perdón. Sí, 18 por 5 sí, déjame ver. Déjame ver que yo estoy un poquito mal con las matemáticas. Sí, 90 litros, que ya obviamente no es 15 litros, que no es 12 litros, entonces obviamente eso repercute muchísimo en el sistema económico del ganadero, ¿ya? Entonces, solo para tener como dato, como referencia y que también ustedes lo puedan ver, ¿sí? Muy bien. Y por último, estimula la reanudación de la actividad cíclica en las vacas en anesto postparto. O sea, obviamente se gana. No hay que recordar que la etapa sexual o la etapa del celo, propiamente dicho, tenemos 4 etapas. Pero al ganar o tener la ventaja de acortar ese espacio que existe, por ejemplo, del anestro postparto, es mucho mejor, como les vuelvo repito, para ganar el tiempo, ¿no? Sobre todo para ganar el tiempo. ¿Sí? Muy bien, esto tenemos que entender. ¿Qué otra cosa es importante en la sincronización del celo? Y vamos a verlo en este gráfico, ¿sí? Si nosotros entendemos cómo funciona el celo, cómo es la fisiología del estro, nosotros también, al igual que el otro punto, estamos ganando y acertando muy bien. Primero, como dato importante, la gestación de una vaca es más o menos, obviamente, 280 días. Puede ser 285, 290, 275, 278, pero más o menos es el número, más o menos usual. ¿Sí? Esto va a depender de la genética, va a depender del clima, va a depender de la raza, pero usualmente es 280 días más o menos. Segundo punto, el ciclo estral dura alrededor de 21 días y tiene 4 etapas, pero obviamente tenemos que tener que una de las etapas es la más importante o la más crítica o donde se realiza la fecundación, ¿ya? Y como gráfico, como punto tercero, tenemos un gráfico que muy bien lo explica, ¿sí? Aquí tenemos las etapas. Esto, tenemos el metaestro, tenemos el diestro, tenemos el proestro y tenemos el estro. Pero en cada etapa tenemos hormonas, ¿sí? Hormonas que se liberan, que crecen y que son importantes para entender la sincronización del celo. Por ejemplo, aquí en el estro que dura de 12 a 18 horas, que es la parte fundamental para realizar la fecundación, tenemos algunas hormonas que comienzan a activarse, ¿no? Vamos con la amarillita, que es esta de aquí, que es la progesterona, ¿sí? Este aumenta. Tenemos la LH, que es la de color plomo, también su pico aumenta, ¿sí? Tenemos los estrógenos que van en aumento poco a poco y también tenemos, obviamente, que esto cumple o inicia su ciclo. ¿Sí? Entonces, en esta etapa, ¿no? Es donde nosotros podemos introducir, y de hecho se sugiere usar hormonas para la sincronización de celo, que vamos a ver también en otro gráfico, pero tenemos la idea que estas hormonas están en aumento, ¿sí? Eso es como punto principal o punto importante. Y en las otras etapas, obviamente, también tenemos, pero vemos que, por ejemplo, la que está aquí, la que es la LH, la hormona luteinizante, no se encuentra en aumento en las otras etapas, solamente en el estro y cuando inicia el otro estro. Entonces, obviamente sabemos que esa hormona no es necesaria, no se necesita, porque obviamente eso no es lo normal dentro del panorama de las etapas del ciclo estral. Aquí tenemos también un gráfico más claramente, por ejemplo, aquí cuando se produce la ovulación, ¿ya? Este,
cuando hay un cuerpo hemorrágico, como se ve aquí, en esta parte de acá, ¿no? Es un poco más o menos cómo es el ciclo, ¿no? Cómo es la fisiología. Pero lo importante a donde yo quiero llegar es que consideren qué hormonas están en aumento, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que entendemos eso, lo demás es fácil, ¿sí? Sabemos qué se usa, por qué se usa y listo. Segunda cosa importante es de entender las etapas del ciclo estral, ¿sí? Por ejemplo, la progesterona, la P4, es secretada por el cuerpo lúteo y permite mantener la preñez en los primeros meses de gestación. La prostaglandina, que también vimos en el cuadro anterior, la PGF2 alfa, se origina en el útero del animal y destruye el cuerpo lúteo del ovario, que es parte del proceso que tenemos. La hormona folículo estimulante o FSH permite que se desarrollen las ondas foliculares, es decir, crezcan los folículos, permitiendo el crecimiento, obviamente, de cada folículo, ¿ya? Y eso para que ovule. La hormona luteinescente, que es la LH, permite el pique preovulatorio, que también vamos a ver, para lograr la ovulación. Tenemos el estradiol, que es la hormona encargada que la vaca manifieste el celo, es decir, la vaca se sincronice o las vacas se sincronicen en el celo, y la hormona liberadora de la gonadotropina, que es la GnRH, que es secretada en el cerebro del animal y permite la liberación de las otras hormonas, que es la FSH y la LH. ¿Ya? Todas estas hormonas son las que nosotros tenemos que entender cómo funcionan y en qué etapa funcionan. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de las etapas. ¿Sí? Estas son las etapas. Proestro, que dura más o menos entre 3 días, ¿sí? Comienza con la regresión o apoptosis del cuerpo lúteo, un poco de la fisiología, ¿ya? Esto debido gracias al aumento de PGB2 alfa y también la caída de progesterona, que es la P4, cuando no hay preñez, ¿no? Aquí se aumenta un poco la hormona FSH, inicia las zonas foliculares y obviamente se manifiesta luego, obviamente, el celo. Pero la etapa crucial, la etapa propiamente del celo, que es el estro, es la etapa donde se puede detectar a simple vista el celo en la vaca. En la mayoría de vacas sí, a veces no, a veces, bueno, perdemos bueno, esa vista, no estamos pendientes de qué vaca está en celo, eso puede suceder. Y obviamente esto va a depender siempre del nivel productivo de la leche del animal. Mientras más productora es la vaca, menos visible es el celo. Entonces, nosotros lo que queremos siempre es que sea una buena productora. Entonces, por lo general, por eso se sabe perder o no se da cuenta uno y por eso se pierde la gestación, ¿ya? Pero obviamente esta etapa es una etapa crítica porque dura de 18 más o menos hasta 6 horas. Más o menos eso va a depender. Es una etapa muy pequeñita, ¿no? Esto va a depender del nivel productivo de la vaca, ¿ya? Y el estradiol es la hormona que permite la receptividad sexual de la hembra, ¿no? Entonces es una de las hormonas que se usa en la sincronización del celo. El metahecho es la siguiente etapa, esta dura más o menos unos 6 días, este es el periodo en donde ocurre la ovulación, obviamente cuando ya se preñó, es decir, cuando ya está gestando, cuando obviamente se conecta o ya hay la fecundación, comienza esta etapa nuevamente, esta es la ovulación, ¿no? Entonces, de 28 a 32 horas después se inicia el celo, una vez que ocurre la ovulación, el folículo dominante se transforma en un cuerpo lúteo hemorrágico. Ya, entonces, si, por ejemplo, si es que aquí no hay fecundación, no se adapta el útero para el nuevo ser y obviamente se elimina, ¿sí? Y luego tenemos el diestro, que dura más o menos 11 días aproximadamente. Ese periodo que hay un cuerpo lúteo totalmente desarrollado, que secreta la progesterona P4 y la P4, esta de aquí es la encarga de formar un medio adecuado para el embrión. Es decir, cuando hay la fecundación, la P4 es la que ayuda a que este nidito, este útero se forme y adapte muy bien para el nuevo, en este caso el nuevo ternerito, ¿sí? Entonces, eso hay que tenemos que entender. Aquí, por ejemplo, se desarrolla la placenta, la P4 también evita las contracciones uterinas, estimula la secreción láctea, solo por nombrar sus funciones más importantes. ¿Sí? Si la hembra no se preñó, disminuye la P4 y comienza nuevamente el ciclo estral, ¿ya? Las etapas críticas o las etapas que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Ahora, dice, y esto obviamente lo encontré aquí y lo puse textualmente, que la mayoría de inseminaciones en las granjas de vacuno de bovinos lecheros se realiza tras la detección del celo natural. Obviamente eso va a depender mucho de la producción. Alrededor de unas 4 o 18 horas después de inicio de los síntomas de celo, con regla de mañana, tarde. La vaca vista en celo por la mañana se insemina por la tarde y la vaca vista en celo por la tarde se insemina en la mañana del siguiente, como regla general. ¿Por qué? Porque tenemos el número de horas máximo de 18 a 6 horas más o menos. Aunque algunas explotaciones realizan inseminaciones solo en el momento del día, solo en la mañana o solo a la tarde, eso va a depender mucho obviamente del sistema de explotación también que ustedes usen, ¿no?
Pero teóricamente, como dice aquí, esto obviamente es una, una revista que lo publicó en el año 2024, ¿no? Dice que si las vacas se inseminan alrededor de las 4 a 18 horas después del inicio de los síntomas de celo, con un tiempo necesario para el transporte y capacitación de los espermatozoides en unas 6 a 8 horas y una duración de vida de 24 a 30 horas, la vaca tendrá su ovulación a las 24 horas aproximadamente, 24 a 33 horas del inicio de los síntomas del celo, por lo que la llegada de espermatozoides del lugar de la fecundación y su esperanza de vida ocurrirá de una forma sincronizada con la ovulación. Es algo que se encontró aquí en esta revista del año anterior, 2024. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a seguir viendo un poquito más. Algunas estrategias que también se dicen, ¿no? Hay algunas estrategias, por ejemplo, en vacas adultas. Lo que se recomienda aquí, ¿no? Algunas, por ejemplo, en este caso, la primera inseminación postparto, hay un protocolo de fertilidad del 100% de las vacas para tratar vacas anovulatorias y conseguir una tasa de preñez en primer ciclo lo más alto posible. ¿Sí? Cuando se retorna el celo de 18 a 24 días, la reinseminación en celo natural para aumentar la tasa de inseminación para reducir el tiempo entre inseminaciones y la resincronización, que es obviamente otra estrategia que también se usa en vacas vacías con un periodo adaptado a la situación ovárica, ¿no? Entonces, obviamente son algunas estrategias que se hace en vacas o que se tienen en vacas adultas. Y, por ejemplo, también tenemos el ejemplo más claro que les voy a mostrar. Sí, ya vamos a ver también los productos que se usan. Dice que en una primera etapa, las dosis recomendadas en los protocolos de sincronización son estos de aquí, ¿no? Estos son todos se administran vía intramuscular en los músculos glúteos o en el cuello. Tenemos el estroges, que es el estrógeno, ¿sí? El estrobular, el maxubol, y tenemos el prolute, ¿sí? Y obviamente este es el cloprostenol, esta es la lecitilina, este es ciprenato de estradiol, y esto es progesterona, que es la progesterona, la P4, ¿ya? Entonces, se recomienda 2 ml intramuscular, 2 ml intramuscular, 0,5 ml intramuscular, y dependiendo, obviamente, si es la raza tipo Cebu, o sea, el Bos indicus, 2 ml intramuscular. Si es la Bos taurus o las razas europeas, 4 ml intramuscular. Cebus son las razas de carne, ¿ya? Para tener más o menos una idea. ¿Sí? Y las razas europeas también, algunas son de carne y otras son de leche, ¿sí? Esto como ejemplo claro, es lo único que tenemos que usar. Como ejemplo 2, existe un protocolo de montura natural, ¿ya? En este sistema, por ejemplo, se ayuda bastante porque se detectan los celos, le ambas saldrá de celo en un intervalo más o menos de unos 5 días y podrá ser montado por el macho, ¿sí? Existen tres protocolos que podemos usar para la sincronización. Primero, introducimos el macho, obviamente, para más o menos como activar el celo, ¿sí? Más o menos de 4 a 5 días usamos el estrogest, ¿ya? Que es estrógeno, y en 5 días estamos con celos sincronizados. Nuevamente, luego hacemos la monta natural y listo. Esto se recomienda para vacas cíclicas, obviamente que tienen un ciclo continuo. El protocolo número 2 me dice que tengo que colocar estrobular, ¿sí? Luego, 7 días después, más la introducción del macho, introduzco o coloco el estrogés. Y así mismo luego tengo 5 días de celos sincronizados y luego o realizo la monta natural, ¿ya? La recomendación es que se introducen los toros 1 o 2 días antes de inyectar estrogés. Y el protocolo 3 que también se puede usar, es usar el estrobular. Luego de los 7 días, no usamos un dispositivo intravaginal con progesterona. Luego usamos el estrogés, más la introducción del macho. Y en 5 días tenemos celos sincronizados. Luego, obviamente, podemos realizar la monta natural, ¿no? Son tres protocolos que se pueden usar de diferente forma, pero también tenemos los efectos deseados en el caso de la monta natural. ¿Sí? ¿Ya? Como recomendación, usaremos la progesterona en forma de dispositivo intravaginal en el caso de que tengamos muchos anestros, ¿no? Entonces, obviamente son aquellos que no están, eh, eh, o sea, o nunca, o casi nunca se encuentran o se preñan, ¿sí? Nunca, casi nunca se dan en gestación. Este protocolo también, el otro es de la monda natural, este es con inseminación artificial, obviamente, que estamos viendo también. Usamos protocolos a base de estroges, que son prostaglandinas. ¿Sí? Esto lo que tiene como función es agrupar los celos, es decir, mayor cantidad de animales que tengan o sincronicen el celo en el mismo tiempo. ¿Ya? De esa manera se facilita su detección, así permite concentrar la tarea de inseminación artificial en un corto periodo de tiempo.
Existen asimismo tres protocolos. El protocolo uno es 6 días de detección de celos, obviamente usamos el estrogés, ¿ya? Inseminación artificial, ¿sí? Y en las vacas en que no hayamos detectado el celo, usamos el estrogés, obviamente para sincronizar nuevamente a todos, ¿sí? Y luego en 6 días hay la detección de celos y usamos la inseminación artificial. Segundo protocolo, hacemos una palpación rectal, ¿sí? Ya vimos cómo se hace la inseminación. Presenciamos cuerpo lúteo funcional. Esto se hace a través de ecografía, ¿sí? Palpamos y obviamente por medio de ecografía podemos saber si tenemos un cuerpo lúteo funcional. Usamos el estrogés, ¿sí? Y luego de 6 días hay la detección de celos y usamos la inseminación artificial. Y el protocolo 3 que también se recomienda, usamos primero el estrogés, que son prostaglandinas. Luego de 3 a 5 días existe la detección de celos, usamos la inseminación artificial y listo, ¿ya? Como recomendación en las vacas en que no hayamos detectado el celo, repetir el tratamiento a los 11 o 14 días y en multíparas, es decir, que han tenido varias crías, mejor en 14. Sí, son recomendaciones que ya vienen tipificadas y vienen escritas y que también ustedes lo pueden usar. ¿Sí? Y tenemos un último, bueno, casi último, es la inseminación artificial a tiempo fijo que se conoce como IATF. ¿Sí? Este tipo de protocolo que también se usa permite la inseminación artificial en momentos determinados, es decir, cuando tenemos que detectar los celos y resulta de un mayor número de vacas inseminadas y esto obviamente aumenta la tasa de preñez, ¿no? Tenemos aquí la lista de las cosas que tenemos que usar y podemos usar en los 10 días, 18 días, 35 días, 26 días y así, ¿ya? El Ovage, que es un estrobular, 7 días de estrógenos, 48 a 56 horas estrobular nuevamente, 16 horas y hacemos la inseminación artificial con tiempo fijo, ¿sí? Existen estos a los 10 días, existen a los 18 días, ¿no? Son algunos protocolos que podemos usar, ¿no? Igual esto también yo les voy a enviar, ¿no? A la página administrativa para que ustedes lo tengan. Aquí solo son algunos protocolos que no los vamos a leer toditos, pero sí tenemos aquí varias opciones, ¿sí? Y también tenemos un protocolo con otros productos, que en este caso es los que se ven aquí, el Maxubol, ¿sí? Que es un Proluten, de 7 a 8 días usamos estrógenos más Maxubol y a los 48 a 56 horas usamos la inseminación artificial a tiempo fijo, ¿sí? Esos a los 10 días. Y también tenemos un protocolo con el Maxubol y más gonadotropina coriónica equina, que es la SG, ¿sí? Hacemos el Maxubol, luego a los 8 días usamos el Estroges, más la gonadotropina coriónica. Luego de 24 horas usamos nuevamente el Maxubol, que viene a ser el Proluten, y de 30 a 34 horas y el IATAF, ya que es la inseminación artificial a tiempo fijo, ¿sí? Entonces, esos son algunos protocolos que tenemos desde los puntos 1, 2, 3 y este es el punto 4 que tenemos como ejemplo, ¿sí? Entonces, nuevamente yo les digo y les recomiendo que siempre tengamos la idea de que cuando hablamos de ciclo estral, hablamos de hormonas, básicamente hormonas. Aquí tenemos, por ejemplo también vacas de leche, los protocolos de inseminación que se sugieren, por ejemplo. De los protocolos de inseminación artificial, obviamente, que nosotros conocemos, y también tenemos protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo, ¿no? Aquí hay vacas que son cíclicas, las que son acíclicas. Por ejemplo, en las cíclicas se recomienda el Obesinch 56 y Presinch Obesinch, los dos. Y las que son acíclicas, depende si son múltiplas, usamos la G6G, ¿ya? Que es gonadotropina, y las primíparas que son doble Obesinch, que también con G6G. Son algunos de los fármacos que podemos usar. Y si tenemos que hacer una sincronización, como vemos algunas de la tercera estrategia, usamos todos los que se encuentran aquí. Obesinch 56, G6, cuando Obesinch no da buenos resultados, la 5D y la 7D, todas son hormonas, ¿no? Solamente son los nombres que usamos, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. Y en las vacas de carne, por ejemplo, también lo que se recomienda, por ejemplo, es protocolos de monta natural. Obviamente es la opción más económica y es la primera opción. Tenemos protocolos de inseminación artificial y los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo. Cíclicas, usamos el Cosinch, acíclicas, 5-2-Cosinch con progesterona, el protocolos de Maxubol. Y cuando existe en baja condición corporal o anestro, usamos el protocolo Maxubol más SG, que es la gonadotropina crónica equina. Y la resincronización usamos la 5D7
con silla, progesterona y hacemos un repaso de vacas vacías con el toro, ¿sí? Son los ejemplos que tenemos aquí. Y cuando existen las vacas, obviamente las novillas, las que son terneras o novillas, usamos igual. La primera opción es sin usar ningún fármaco, detección de celos, obviamente que nosotros tenemos, y hacemos inseminación artificial. Los protocolos de inseminación artificial que nosotros conocemos, ¿no? Como vimos, y también tenemos un protocolo de inseminación artificial de tiempo fijo. Usamos solamente 5D Cosinch con progesterona, ¿sí? Ustedes me dirán, pero ¿cuáles son los fármacos? Aquí están los fármacos, aquí están los productos, ¿ya? Más claramente, esos son los que se usan usualmente para sincronizar el celo. Tenemos el estrogés, que tiene cloprostenol, podemos usar en vacas, en celas de yeguas, y tenemos un periodo de carne de 0 días y de leche 0 días, o sea, tranquilamente lo podemos usar. ¿Ya? Se conserva y obviamente aquí tenemos las presentaciones. La estrobular, que es la leserelina, que es un acetato, son 25 microgramos, se puede usar igual en estas especies, pero estamos viendo en bovinos y no tiene ningún periodo de supresión, no hay ninguna contraindicación y listo. ¿Sí? Y también tenemos el Maxobol, que ya vimos que se usa bastante acá, que es el estradiol, son 2 miligramos de diclofenaco de estradiol. Eh, Tiene un periodo de supresión, no usar este producto 70 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano, porque obviamente es un producto que se tiene en la carne y en la leche, ¿no? Como punto, es un residuo que queda ahí. Contraindicaciones, obviamente si está en embarazo o lactancia, si tiene tumores, si es que hay hemorragia genital, por eso es importante realizar la palpación y realizar la inseminación correctamente, ¿sí? Enfermedad tromboembólica, hepática, diabetes, epilepsia, etcétera. Y el Proluten que se encuentra acá es una solución inyectable de hormona de progesterona, 50 miligramos por ml, tiene vitamina A, vitamina E, se puede usar en todos estos animales. Obviamente estamos enfocándonos en bovinos en esta clase. Tiene un periodo de supresión de 60 días, ¿no? Obviamente no podemos usar 60 días antes de animales para consumo humano. Dentro de las contraindicaciones en animales con hiperplasia endometrial quística, que es una enfermedad del endometrio básicamente del órgano reproductor femenino, ¿sí? Del endometrio, del útero, piometra, diabetes y trastornos hepáticos, ¿sí? Es lo que no se debe usar. Aquí están las condiciones de conservación y listo, ¿no? Pero tenemos estas opciones que son muy buenas, ¿sí? Ustedes lo pueden conseguir de cualquier marca, de cualquier casa farmacéutica, pero obviamente tienen que fijarse que tengan este principio activo, ¿sí? Nada más. Sí, hay las opciones, ya vimos los protocolos que podemos usar y obviamente la otra cosa solamente es ya ponerlo en práctica. ¿Ya? Y ahora vamos a tocar un último tema también, que es la transferencia de embriones, ¿sí? Para entender esto de la transferencia de embriones, bueno, hay que entender que también no solamente se aprende en una clase, sino obviamente esto hay que entenderlo más a profundidad, ¿sí? Al igual que la inseminación artificial, que tenemos que conocer anatómicamente la fisiología del sistema reproductor y también con la sincronización del celo, cómo funciona la fisiología de las etapas de, de, del celo, ¿no? El estro, el anestro, el diestro y el metaestro. La transferencia de embriones también tenemos que entender que es una ciencia nueva. De hecho, no tiene mucho tiempo, más o menos 5 o 10 años, donde ya se usa y ya se hace transferencia de embriones. También hay técnicas, ¿no? Que tenemos que entender. Obviamente, esta es una buena opción. La transferencia de embriones es una biotecnología, es decir, permite recolectar embriones de una hembra donante y transferirlos a receptores con el fin de completar el periodo de gestación. Es una muy buena opción, ¿no? Es una buena opción viable. Obviamente no es lo mismo que inseminación artificial, pero más o menos por ahí va. Si nosotros conocemos la técnica, es un poquito más complejo, ¿no? Que solamente poner la pajuela. Vamos a entender un poco esto desde el principio, y aquí voy a relacionar lo que vimos también anteriormente. Tenemos que encontrar una selección de donantes, igual que la inseminación artificial, ¿no? Para buscar obviamente una buena cría, que tenga buenas aptitudes, buen crecimiento, buen desarrollo, etcétera. Tenemos que seleccionar un donante, tanto la pajuela como aquí, por ejemplo, para transferencia de embriones, ¿sí? La selección de los donadores está regida por criterios de productividad, ¿sí? Que es obviamente no podemos ver solamente en esta clase, pero existen muchos criterios de productividad. Sí, por ejemplo, dentro de ellos está el mejoramiento genético, el valor agregado de las crías, ¿no? El crecimiento, el desarrollo, la adaptabilidad del clima, la productividad, en este caso, por ejemplo, de leche y de carne. O sea, son muchos factores que tenemos o que se toman en cuenta, ¿ya?
ya que sus costos tienden a reducirse en la medida que aumentan estos aspectos. Es decir, si nosotros no seleccionamos bien un donante, obviamente estamos perdiendo, porque esto es una técnica y eso es un procedimiento también costoso. No es solo eh, algo muy básico, sino obviamente es un procedimiento que también requiere cuidado, ¿no? Existen muchísimos, ¿no? Aquí los principales criterios de tener en cuenta la selección de la donación son obviamente el peso, la talla, el desarrollo, la genética que tiene el animal, la adaptación al clima, ¿no? Si hablamos de cada raza, por ejemplo, vamos a Angus, Charolais, vamos con las razas de carne, Holstein, Brunswick, Suiza, etcétera, la productividad, la tasa de fecundación, la mortalidad, el evitar o la inmunidad que tenga alta, todos son factores realmente importantes que tenemos que tener en cuenta en donación. Una vez que nosotros seleccionamos el donante, obviamente tenemos que hacer realmente las cosas puntuales, ¿sí? Esto es tomado del doctor Nicolás Musi, ya él es médico veterinario, es un magíster. Y él explica en este cuadro, y yo también voy a explicarles en este cuadro, qué es lo importante que tenemos que entender de la transferencia de embriones. ¿Ya? Primero, ya nos olvidamos un poquito, pero recordamos lo que es la fisiología y el aparato reproductor femenino. Ahora vamos a ver cómo es esto del crecimiento de los embriones, ¿sí? Aquí tenemos en este cuadro claramente cuál es el proceso de producción en vitro de embriones, ¿no? En el día uno que se encuentra aquí, que es la maduración, que es la flechita que va hacia aquí, es donde se produce la maduración de estos ositos, ¿no? Estos ovocitos, ¿sí? El día 2, ¿no? Que es la fecundación, que es también donde se produce aquí mismo, es el día que se conoce como el día cero, es decir, el día donde comienza todo, ¿sí? El día 3, que es el desempaque, ¿sí? Es el crecimiento de aquí, comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer, hasta que completa el ciclo, ¿no? Aquí tenemos blástula, mórula, gástula, etcétera. Es decir, la célula se va dividiendo en dos compartimientos, de cuatro compartimientos, es decir, va cambiando el ciclo, ¿sí? Esta etapa del tercer día, y luego del tercer día hasta el octavo día, que es el cultivo, obviamente es importante que nosotros entendamos cómo sucede en el animal, cómo sucede obviamente también en bicho, porque obviamente eso es en bicho. Y si entendemos esto, nosotros entendemos que obviamente cuando esté desarrollado este ovocito, es decir, cuando sea muy candidato a embrión, es donde se hace la transferencia, es decir, se coloca obviamente dentro del desarrollo se extrae de forma estéril y solamente se introduce en el útero de otra madre, obviamente que es receptiva, ¿sí? Pero si entendemos esto cómo funciona, estamos al otro lado, ¿sí? Igual, es otra técnica que también él nos recomienda, primeramente aquí, ¿qué es lo que puntualmente tenemos que hacer? Primero, en la maduración de los ovocitos, tenemos que obtener esos ovocitos, ¿ya? Esto se llama ovum pick up, que significa la recolección de los ovocitos, ¿sí? Esto se hace de esta manera, existen instrumentos, por ejemplo, aquí tenemos igual, hacemos la misma técnica, hacemos la palpación, ¿no? Como si fuera la inseminación artificial, recolectamos, ¿no? Aquí tenemos el útero, aquí tenemos los ovocitos, aquí tenemos el cervix, y por eso es importante conocer la técnica correcta y recolectamos estos ovocitos o el ovum pick up, ¿ya? Este es un instrumento que se usa para la recolección de los ovocitos. Hay que recordar que todos debe ser siempre en forma estéril. Y una vez que recolectamos, aquí hay un fluido, es decir, por presión se recolecta, ¿sí? Se manda líquido y obviamente por presión ellos se retiran, ¿ya? Aquí tenemos un ultrasonido y aquí tenemos la anatomía de lo que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Aquí está el ejemplo claro de lo que se usa o cómo se usa. Es una maquinita más o menos que se usa para la recolección. Eso en el día uno. Aquí tenemos la maduración, ¿sí? En el día uno. Una vez que recolectamos, como se ve también aquí en la imagen, ¿sí? Recolectamos los ovocitos, tenemos la otra opción, ¿no? Que es la maduración de los ovocitos, ¿sí? Aquí obviamente esto se hace en laboratorio, ¿no? Se hace en laboratorio todo esto de aquí, ¿ya? Ahí la maduración de los ovocitos, perdón, ahí está. Se hace la búsqueda y selección y lavado de los ovocitos, eso se hace en laboratorio. Obviamente se determina qué ovocito es candidato o no, o viable o no. Eso se hace netamente en laboratorio y en laboratorio se hace lo que es la maduración de los ovocitos.
en una estufa durante 24 horas. ¿Sí? Para eso obviamente tenemos un medio enriquecido con suero y hormonas, la FSH, la LH y la E2, que es el estradiol, el hormona luteinizante y la fonadotropina coriónica, ¿sí? Es la FSH, ¿sí? Entonces tenemos todas esas hormonas aquí y hacemos todo en laboratorio. Hacemos el cultivo y listo. Ahora vamos con el otro paso que es la fertilización de los ovocitos, ¿no? Porque obviamente son ovocitos que están sin fecundar, sin obviamente producirse la fertilización. Utilizamos semen congelado y lo descongelamos, ¿sí? Hacemos una coincubación de ovocitos y espermatozoides en estufa durante 24 horas, que es en el segundo día, el día cero, es decir, el día de la fecundación de los ovocitos. Hacemos en un medio suplementado con BCA, que en inductores de la capacitación, es decir, para que obviamente pues, suceda la fecundación, ¿no? Como ven, es un proceso medio más complejo, ¿no? Este, y que se lo hace en laboratorio, ¿sí? Se hace en laboratorio para obviamente tener la viabilidad. Y en el paso número 3 hacemos el cultivo de los ovocitos fertilizados. Hacemos un cultivo embrionario, ¿sí? Hacemos un cultivo hasta el día 6 y 8, el medio del cultivo cubierto con aceite mineral y luego hacemos una evaluación final de producción. Hacemos una transferencia en fresco, hacemos una criopreservación e investigamos, ¿sí? Y esto obviamente es en el laboratorio. Aquí tenemos ya obviamente los ovocitos fecundados y ovocitos que son viables, ¿sí? Luego, obviamente, hacemos una producción in vitro de embriones. Existen algunas ventajas y algunas, bueno, más ventajas que desventajas, pero dentro de las aplicaciones es importante entender que aumenta y estandariza su producción, facilita el progreso genético. Esto quiere decir que puede duplicar la producción en vivo por superovulación, optimiza el uso de semen de alto valor, es decir, se usa el semen de mejor calidad y obviamente con eso podemos tener mayores opciones de fertilidad sin usar obviamente la inseminación artificial. Se aprovechan mucho mejor los donantes, obviamente esto es una técnica en la que se usa modificación a veces genética. De cierta manera obviamente todo se hace por afuera, es decir, en vitro y luego cuando el ovocito está fecundado, obviamente se introduce en la hembra receptiva. Sí, aquí tenemos un poco, bueno, eso de las cosas que se puede realizar, que es la clonación. Y aquí tenemos la respuesta a saber si lo que hicimos o no es verdadero o falso. Esto es un artículo que tiene el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería de Perú. Bueno, ustedes tienen el Ministerio de Agricultura y Riego. Ellos hicieron esta técnica de transferencia de embriones en algunos animales, ¿ya? Y se detectó o se encontró que 38 preñezas con embriones frescos y descongelados producidos en vivo de donadores de alta calidad genética. Entonces, la única manera de saber, igual que la inseminación artificial, que tenemos una gestación y que es viable, es con una ecosonografía o en este caso una ecografía, ¿no? Eso obviamente es una ecosonografía porque obviamente tenemos en vitro, en vivo. Y cuando hacemos ecografía es cuando tenemos el paciente em, sano, obviamente, pues una vaca receptiva. ¿Sí? Y aquí tenemos el procesamiento de la clasificación de ovocitos, ¿no? Aquí tenemos la recolecta, aquí tenemos obviamente en el laboratorio cómo se ve y listo, ¿sí? Esto obviamente también es tomado de aquí del Ministerio de Agricultura y Riego, ¿sí? Hasta ahí, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o duda, inquietud, déjenme ver. Yo tengo a Clayson, a Moisés, a Zainé y a Imer. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud de todo lo que estamos hablando ahora? Podemos empezar desde aquí, de lo que estamos viendo de la inseminación. ¿Tienen alguna inquietud? Igual me pueden decir. Solo déjenme les bajo acá. Ok. Cualquier pregunta, díganme, por favor. Tal vez Clayson, Moisés, alguna inquietud, algún tip que tal vez ustedes usen o que quieran conocer tal vez aquí. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. Bueno, En, en cuanto, ¿cuál sería más recomendable utilizar de todo lo que es la sincronización de semen? Dentro de eso,
lo más recomendable para hacer un trabajo más corto dentro de los OPSINCH cortos sería más recomendable de 48 horas. A ver, dentro de la sincronización de cero, déjame ver para explicarte mejor. Verás, lo que se recomendaría, o lo que yo te recomendaría dentro de la sincronización de celo, es usar obviamente no muchos fármacos, obviamente dependiendo, obviamente si usas tú la monta natural o no. Pero lo que yo te recomendaría es usar las primeras opciones. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos, déjame muestro, te muestro el primer protocolo que tenemos aquí. ¿Ya? A ver, déjame ver. Este, ya. Este de aquí es uno de los protocolos que se puede usar, ¿sí? Es muy bueno porque usamos el Maxubol, el EstroGest, el Estrobular y el Blute, ¿ya? Es muy bueno y te da obviamente muy buenos resultados. Y el otro que yo te recomendaría usar obviamente es cuando, si tú obviamente tienes monta natural, ¿no? La mayoría obviamente de pequeños productores tienen monta natural. Cualquiera de estas opciones, el protocolo uno, el protocolo 2 o el protocolo 3 es muy bueno, sí. Ahora, si tú me dices que no, que yo tengo, por ejemplo, clientes o personas a las que yo obviamente superviso, o estoy pendiente o realizo supervisión como tal, yo te recomiendo que puedas usar este protocolo si es que haces obviamente inseminación artificial, que no difiere mucho en los productos. Aquí tenemos, por ejemplo, la detección de celos, usamos más la IA, usamos el estrogés y obviamente luego de eso tenemos nuevamente la detección de celos. Solamente usamos un producto, el estrogés. Y listo. Acá también el otro producto nos dice también el estrogés y todo, ¿sí? En cambio, con monta natural tenemos, por ejemplo, aquí usamos el estrobular y el estrogés, pero obviamente también nos da los resultados. O sea, dependiendo también del sistema de explotación o cómo lo tengan, ¿no? Si tengan monta natural o si tengan la inseminación artificial. Y como dato, obviamente, para que tú también lo veas, es el producto que tú usas, ¿no? Por ejemplo, el estradiol, o el estrobes que tenemos aquí, déjame ver, este de aquí. ¿Ya? Gluten, este de aquí. Este estrogés, por ejemplo, que es el decloprostenol, no tiene ningún periodo de supresión, no hay ninguna contraindicación, es decir, tranquilamente lo puedes usar, ¿sí? Y como ves, es muy fácil, no solamente son inyectables, la cantidad ya sabes que tienes que hacer y listo, ¿sí? Esa sería mi recomendación, ¿sí? No sé si responde tu pregunta, Imer, ¿verdad? Sí, sí, gracias, doctor. Dime, sí, muy bien. Tal vez alguna otra pregunta, Clayson, Moisés, Zaineb, del mismo tema o de cualquier otro tema que hayamos hablado. Ok. Solo yo les voy a dar los tips, ¿no? Yo obviamente en mi experiencia he encontrado y les va a servir también a ustedes, ¿sí? Hay algunos tips que nosotros tenemos que tener en la inseminación artificial, ¿sí? Primero que nada, nosotros tenemos que entender que hay maneras de lesionar y hay maneras, obviamente, de evitar lesiones aquí, ¿sí? Este, Algo importante que también podemos hacer aquí es primero detectar o sincronizar el celo para que el órgano reproductor femenino, en este caso la vulva, el útero, es decir, y todos los órganos donde nosotros vamos a depositar el semen estén receptivos, ¿sí? Hay que recordar que en la monta natural, cuando sucede la monta natural, la hembra está receptiva al macho, obviamente, y obviamente sucede la fecundación. De esta misma forma, si nosotros hacemos todos los procesos que vimos, sincronización de celo, hacemos que el aparato reproductor esté receptiva o receptivo, obviamente, para sea la monta natural o la inseminación, nosotros hacemos que estos anillos, obviamente, que siempre permanecen, obviamente, como cerrados, obviamente, se vuelvan un poquito más fácil, ¿no? Hay que recordar esto como punto principal. Como punto dos, la anatomía, ¿sí? La anatomía, por ejemplo, también hay inseminación artificial en cerdos, o en este caso en cerdas, pero la anatomía es totalmente diferente, distinta, ¿sí? Incluso la sincronización de celo, cuando se pone uno encima de la cerda, es totalmente diferente a la detección de celo
el bovino, ¿sí? Y aquí vendría a ser el otro plus, ¿sí? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El anillo, ¿sí? Los anillos que se encuentran aquí, ¿sí? Si nosotros sabemos, obviamente, que aquí, que es lo clave, obviamente, donde pasamos los anillos, si nosotros palpamos, recordamos la técnica correcta y pasamos suavemente, porque no hay que ser bruscos, sino obviamente suavemente pasamos estos tres anillos y llegamos aquí, nosotros sabemos que hemos llegado y estamos realizando la inseminación. Obviamente, a favor, primero, mi consejo es practicar en animales o en este caso en tejido muerto, obviamente post-mortem, porque esto obviamente es sacado del bovino, y más o menos tener la idea de cómo hacer la palpación, ¿sí? Anatómicamente reconocer las estructuras, anatómicamente reconocer realmente la forma, la friabilidad que tiene, si son duros o son suaves, si son cartilaginosos, y reconocer obviamente la anatomía, que es lo principal. Con esto ustedes obviamente un paciente en vivo, que es totalmente diferente, tiene algunos muy buenas, muchas cosas muy similares, ¿no? O similitudes, pero obviamente no es lo mismo un paciente vivo que un paciente muerto, ¿no? Segundo, obviamente aquí no podemos encontrar las hormonas, por lo tanto no vamos a encontrar todo lo que es el útero relajado, ¿sí? Lo que es la vulva, la vagina y obviamente los cuellos del útero no vamos a encontrar relajados. Entonces, por eso siempre es importante practicar post-mortem, o sea, con animales o con aparatos reproductores femeninos, y también practicar en vivo, ¿sí? Con eso nosotros tenemos una buena opción, ¿sí? Y podemos llegar a hacer la inseminación. Y obviamente como punto 3 es conocer la técnica, ¿sí? La técnica. Si nosotros conocemos la técnica aquí, sabemos que tenemos que entrar con la palpación anal y llegar a lo que es de la vagina y el útero y palpar y tener obviamente ese sentido obviamente de palpación. Nosotros estamos también teniendo éxito en la inseminación. Como vuelvo, repito, si nosotros evitamos en lo posible provocar algún tipo de trauma, nosotros estamos acertando muy bien, ¿sí? La inseminación es una técnica muy buena, se usa ahora, por ejemplo, el precio que se cobra es entre 50 y 60 dólares por cada inseminación, dependiendo de la vaca, dependiendo del bovino, dependiendo obviamente de la pajuela y todas esas cosas, pero más o menos es lo que se usa. Es una buena forma de invertir, ¿no? Invertir en conocimiento, sobre todo en ese sentido, porque eso es obviamente una forma muy buena de llegar a la productividad y la gestación que estábamos hablando, ¿sí? Eso como punto importante. Con el punto de la sincronización de celo que voy a atreverme a explicarles aquí, es conocer las etapas, ¿no? Nosotros, básicamente en el celo, muchas veces lo que me han dicho es que se pierde el celo o que no se da cuenta uno cuando está, por ejemplo, en esa etapa, es justamente por el nivel de producción que se tiene, ¿sí? Hay vacas que son muy buenas productoras, producen 18, 15, 20 litros de leche y obviamente el hacendado, la persona que está encargada de los animales, no se da cuenta y es muy difícil darse cuenta del celo y a veces pasa por desapercibido. ¿Por qué? Porque justamente dura solamente horas. Pero si nosotros usamos la sincronización de celo, o sea, obviamente usamos hormonas, porque básicamente para sincronizar usamos hormonas, para que todo se quede en un tiempo fijo, nosotros estamos ganando la productividad y ganando monetariamente. Ya les recuerdo nuevamente que si una vaca no se preña, no hay gestación y no hay leche. Punto. Otra cosa también importante de la sincronización de celo es que tenemos que también ir rotando por las hormonas, es decir, como todos los medicamentos, si no hacemos una rotación, si usamos siempre lo mismo, hay que recordar que puede causar, por ejemplo, resistencia. Tenemos que también entender que al usar hormonas, obviamente lo que nosotros hacemos es alterar fisiológicamente un poco el organismo, ¿no? Obviamente lo hacemos por el bien, obviamente, para tener la gestación, pero obviamente hay que recordar esas cosas, ¿no? Usar las hormonas que no estén caducadas o usar hormonas que estén reguladas, que tengan registro sanitario, ¿no? Usamos hormonas obviamente que también tengan, que sean conocidas, no por la marca, sino obviamente por la calidad. Son algunas cosas, porque ahora yo veo en Colombia, en Perú y en el mismo Ecuador que a veces traen de otros lugares y a veces no, lo barato sale caro, ¿sí? Sobre todo, no sé, en Perú, ¿quién regula? Creo que es Senaca o Senap, creo que es, por ejemplo, aquí en la localidad se regula todos los fármacos que entran, ingresan, y obviamente todos tienen que tener registros, ¿no? Eso es importante, ¿sí?
La sincronización de celo también tiene un costo monetario y obviamente les puede ayudar mucho mejor, ¿no? Conocer cómo se hace. Y también como tip, las hormonas, ¿sí? Las hormonas y también saber las etapas, ¿sí? Si nosotros entendemos que el hecho solamente dura 18 a 6 horas, que es rápido y que, como dice aquí, mientras más productividad tenga un animal, vamos a ver un celo casi imperceptible, ¿sí? Por eso es importante la sincronización del celo, conocer las hormonas que trabajan ahí, y el resto obviamente ya lo sabemos, ¿no? Existen los protocolos, como vimos acá, existen algunos protocolos que también tienen ustedes ahí en mente, y obviamente es mucho más fácil, ¿sí? Eso como punto también importante. Existen algunos protocolos, existen muy buenos estudios, o sea, ya todo está hecho, todo está realizado, lo únicamente que tenemos que hacer es tratar de usar un protocolo, nada más. Y con la sincronización, perdón, con la inseminación, la transferencia de embriones, sí, esto es un poquito más avanzado, es una técnica eh, también muy buena, muy novedosa, no tiene mucho tiempo también de la que se realiza. Empezaron en Estados Unidos de Europa. Es una buena técnica, pero hay que conocer obviamente cómo se realiza. Anatómicamente tenemos que saber obviamente cómo podemos obviamente hacer la transferencia de embriones, cuál es la fisiología, por ejemplo, aquí del ovocito. Sí, las etapas, tenemos que saber el dedillo, obviamente las etapas de fecundación, las etapas del ciclo estral, cómo se produce esto de los embriones y tenemos que tener otros instrumentos, ¿no? Hacemos en laboratorio, pero tenemos que tener obviamente otra técnica, tenemos que tener otros instrumentos que se usan. Actualmente no sé en cuánto está el precio de la transferencia de embriones, pero es también una técnica muy redituable, sí, para nosotros. Si se sabe, se conoce bien y se realiza muy bien, no sé exactamente cuánto estará, pero supongo que el costo supera entre los 100, 120 o $200, si no estoy mal, pero es una técnica muy buena, ¿sí? Solo mi consejo es que ustedes entiendan un poco más, obviamente, de la, de la transferencia de embriones, ¿no? Solo se hace en laboratorio, hay que tener obviamente los cuidados, hay que tener estufas, etcétera, como se ve aquí, pero obviamente está todo un poquito más avanzado, ¿sí? No sé si es que Sainé, tienes alguna inquietud, pregunta, ¿tú realizas inseminación y sincronización de celo ahora o no? Sainé. Moisés, ¿tú haces sincronización de celo, haces inseminación? Sí, doctor, más bien mi pregunta va para que prospere un protocolo de inseminación artificial eh, a la palpación. Yo quisiera que nos explique eh, cómo, para que esté un animal en buenas condiciones, ¿no? Que, aparte que de su contextura, para la palpación yo quisiera que nos explique cómo deben estar los folículos, porque a lo apurado hacemos la sincronización y no llega a un buen estro y de esa manera no hay la concepción, ¿no? O sea, la pregunta que tú me dices es, ¿cómo puedo yo identificar que estamos palpando los folículos, me estás diciendo? Claro, los folículos, para ver si iniciamos el protocolo, pues, porque si no lo hacemos a la deriva y no hay porcentaje de preñez. Ok, perfecto, ya. Vamos justamente allá ahorita. Déjame ir a la parte de allá, a ver, para explicarte. A ver, aquí está. Ya. Entonces, bueno, a ver, déjame ver el gráfico. Aquí está. Ya. Bueno, a ver, hay que recorrer un poquito esto de aquí. Ya. Que esta hormona, la FSH, la folículo estimulante, permite que desarrolle las ondas foliculares, o sea, que haya crecimiento de los folículos. ¿Sí? O sea, obviamente estamos claros. Entonces, esto permite el crecimiento de un folículo.
¿ya? Que domina el resto como se ve aquí. Y obviamente esto hace que se ovule, ¿ya? Una vez que entendemos esto del folículo o la hormona de la FSH, folículo estimulante que produce crecimiento de los folículos, vamos a la otra parte, a la parte anatómica, ¿no? Hay que recordar que la FSH que está aquí en rojito, obviamente se mantiene activo durante todo el ciclo, ¿sí? ¿Ya? Pero obviamente estos folículos van creciendo en la etapa que vamos a ver aquí, ¿sí? Este, déjame ver folículo estimulante del estadio, ya, aquí, en el proestro, antes del cero, ya. Es decir, cuando ya se identifica la preñez, obviamente aumenta su hormona y listo, ya. Entonces, nosotros anatómicamente, ¿cómo palpamos o cómo nos damos cuenta, obviamente, que estamos, obviamente, con el folículo? Porque obviamente tenemos que hacer una palpación después, y es una muy buena pregunta. Estos folículos tienen la contextura o sensación, obviamente, de, de gelatinitas, ya de gelatinitas circunscriptas, más o menos, ¿sí? Y que se puede palpar, de hecho se palpa y se puede saber, obviamente, que están con los folículos grandes en la caso de palpación. Pero como consejo, obviamente yo te hablo de la parte de la experiencia. Lo que se puede realizar es primeramente ahí es un test, ¿no? Para evaluar realmente cómo están las hormonas y obviamente saber si es que la FSH está aumentada. Y segundo, ecográficamente eso se ve, ¿sí? En el ecógrafo o en la ecografía tú ves los folículos, ¿no? Ves obviamente todo ves, obviamente el patrón, ¿no? Ves la vagina, ves el útero, pero también ves esos folículos, ¿sí? Algunos dicen que en la palpación puedes obviamente identificar esa contextura y saber obviamente si tenemos ese folículo dominante, obviamente quiere decir como candidato para eh, la gestación, pero en la ecografía hay unos aparatos obviamente de forma portátil, tú puedes verificar aún más obviamente si es que hay los folículos, si es que está en gestación o no, ¿sí? Entonces es una herramienta que también deberíamos tener y que es mucho más fácil, no se pierde el tiempo, no se, tal vez se sugiere solamente con la palpación, sino ya obviamente con ese instrumento que no sé cuál precio estará ahora, no lo sé, pero es mucho más fácil con la ecografía, ¿sí? Obviamente conociendo los patrones, ¿no? La FSH, que tiene que aumentar el tamaño de los folículos y también con la etapa en la que se hace la inseminación. Pero yo creería que con la ecografía son unas cajitas portátiles, tú ves todo el mapa, todo el panorama, ves todo, absolutamente todo, y con eso tú obviamente ya descartas o ratificas que obviamente tenemos folículo, tenemos un folículo grande y luego obviamente la gestación. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, por eso quería el momento óptimo para realizar, para iniciar el protocolo. El protocolo obviamente lo puedes hacer aquí, ¿no? O sea, es muy sencillo, la verdad, o sea, es solamente hay que conocer anatómicamente, pero obviamente para comprobar, obviamente, si es que está gestando, igual que la transferencia de embriones, es obviamente, o si está en gestación, es con la ecografía. No, es lo más acertado ahora que se tiene, obviamente, para verificar si es que está preñada o no. Es conociendo obviamente todo esto, ¿no? Entonces, esa es la única forma de hacer. Porque la otra forma, obviamente, que se conoce o que se conocía antiguamente es la palpación, que se hace después de un tiempo. Hay que recordar que son 280 días de gestación. Entonces, ahí la primera etapa de gestación, la segunda y la tercera etapa, es algo que se hace después para comprobar, obviamente, si es que hay gestación o no, a más de otros signos, pero eso se hacía antes. Ahora con la ecografía, si tú haces, por ejemplo, la inseminación hoy, tranquilamente tú sabes cómo es el desarrollo y más o menos en unos 40 días, en un mes, tú ya puedes comprobar, obviamente, con la palpación y todo si es que está gestando o no. Sí, inclusive, por ejemplo, con la ecografía tú sabes eso. Si no está gestando, obviamente puedes sincronizar nuevamente, como vimos los protocolos, y obviamente si no existe la primera vez o no hay gestación en la primera vez, tal vez en la segunda ya tengas obviamente mejores posibilidades. Sí, eso no sé si es que sí, si estamos claros. Sí, gracias. Ok, perfecto. No sé si es que Zaine tienes alguna inquietud, otra pregunta. Moisés ya me dijo, Clayson ya me dijo, o Eimer, no me acuerdo cuál de los dos. No sé si Zaine tienes alguna inquietud, pregunta de lo que estamos hablando.
Ok, Bueno, perfecto. Entonces, todo sí, dime, bien, Zainem. todo claro. Dime, Zainem. No, todo está bien, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, los tips que yo les indico, les doy, son porque obviamente han funcionado, ¿sí? Este, mi consejo siempre es que ustedes puedan aprender la técnica, pero sobre todo practiquen, ¿sí? Practiquen, esto no es complejo, no es difícil, no es nada del otro mundo, pero obviamente si nosotros practicamos es mucho más fácil, ¿no? Que solamente ver las imágenes, ¿no? Pero obviamente es algo que nosotros tenemos como ayuda, ¿sí? Este, y punto, también importante recordar que cada animal, cada bovino es diferente, ¿sí? Por eso es que la sincronización del celo a veces en algunos animales actúa muy bien y en otros no, ¿sí? Por eso es que a veces hay gestación, una tasa de fertilidad, por ejemplo, se dice que la inseminación tiene una fertilidad más o menos del 80, 75, 90%, depende del tipo de técnica bajo la que se usa, porque no el 100%, porque obviamente cada animal es diferente, ¿sí? Y ante todo, obviamente, si nosotros tenemos un animal sano, un animal obviamente en óptimas condiciones, ¿no? Sabemos que toda la fisiología va a funcionar de la misma manera. Si está un animal enfermo, si está un animal con problemas, con enfermedades, etcétera, estamos también perdiendo el tiempo, no se va a poder la sincronización del celo, no va a hacer efecto, por ejemplo, también la inseminación, etcétera, porque obviamente no está todo de forma ideal, ¿sí? Y también hay diferencias entre razas, ¿sí? Entre razas de leche, entre razas de carne, también hay una diferenciación en el tiempo, por ejemplo, de gestación, en el tiempo, unas horas o unos días de más, en el tiempo también de las etapas del ciclo menstrual, ¿sí? Y obviamente el manejo es un poco diferente, por ejemplo, hay que recordar que las razas de carne son menos dóciles que las razas de leche, y también otro punto, hay que recordar también, que en lo posible lo que nosotros tenemos que hacer es causar el menos estrés posible, ¿sí? Porque obviamente esto es una palpación, a quién le va a gustar obviamente que alguien introduzca su mano, ¿no? Son vacas que están adaptadas obviamente para esto de aquí, no es que causamos lesiones ni nada, pero hay que recordar que mientras menos estrés posible, la fisiología normal del animal va a trabajar mejor para la fecundación, para la gestación, para obviamente para todos estos detalles que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, esos chicos, no sé si tienen alguna pregunta más, Imer, Clayson, Moisés o Zaine, o si todo está claro. Doctor, una consulta, ¿cuáles serían las características para poder inseminar en una vaca para producción de carne? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué características tenemos que ver en la producción de carne? A ver, déjame anotarte aquí. Ya. A ver, ¿qué características tenemos que tener en las razas de carne? Primero, obviamente, la genética. ¿Ya? O sea, obviamente que sea, por ejemplo, me dices una raza de carne. A ver, Angus, o vamos con Brahman, ya, se me ocurre. El Brahman, Entonces, el Brahman. ya, Brahman, perfecto. La genética, recuerda que Brahman es una raza de carne, son razas obviamente grandes, corpulentas, con masa muscular ancha. Y bueno, no tengo una vaca aquí, déjame ver cómo te explico. Para mostrarte una vaquita aquí, déjame ver si tengo una vaquita. Bueno, imaginemos la parte anterior de la vaquita. Generalmente en ellos, en las razas de carne, nosotros lo que vemos es obviamente el tamaño que tiene en el cuadrado o en el rectángulo que se forma aquí, sin contar la cabeza que se encuentra acá, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que el peso de la masa muscular, la genética, obviamente tiene que caber, obviamente, todo el cuerpo, sin contar con las extremidades, en ese rectángulo. Aquí me equivoqué, es un rectángulo bien definido, ¿sí? En todas las razas de carne, no importa cuál raza sea, ¿ya? Ese es el primer punto. Segundo punto, para saber si son óptimas condiciones, también hay que recordar la voy a poner aquí rapidito. A ver, aquí. Voy a poner, por ejemplo, la adaptabilidad. O sea, eso significa adaptabilidad. Adaptabilidad, ya. Eso significa, por ejemplo, si son mansos, si son bravos o muy estresados, obviamente, que también es una buena opción, ¿sí? La carne magra, ¿ya? Que también es algo que tienes que considerar. La carne magra es una carne sin grasa,
¿ya? Entonces debe tener un porcentaje adecuado. Generalmente la carne magra es la que cuesta más, ¿sí? Es la mejor calidad y obviamente es la que no tiene grasa. Que los restaurantes, que las personas obviamente que se dedican al faenamiento y por ejemplo, a la venta de carne, son las que ganan más, ¿no? Entonces, la carne magra, es decir, un porcentaje de grasa casi imperceptible, ¿sí? ¿Qué más? Dependiendo de la raza, por ejemplo, en la casa de la Brahma, es el tamaño, ¿sí? Si es macho, por ejemplo, tú tienes que recordar que el tamaño de los testículos, por ejemplo, debe tener un buen desarrollo. Y si es madre, por ejemplo, hablamos de buena producción de leche, sobre todo para el ternero, debe tener obviamente buenas glándulas mamarias, ¿sí? Cuando hablamos de razas de carne es un poquito más diferente con las razas de leche, porque las razas de leche son huesudas y angulosas, las razas de carne son más compactas, ¿no? Son más grandes, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienes que tener en cuenta? Obviamente, como te había dicho, la genética, ¿no? La genética es la parte también importante. Tú puedes tener buenos alimentos, puedes tener buena bioseguridad, puedes dar los mejores medicamentos, puedes tener el mejor médico, pero si no explotas la genética, no estás haciendo absolutamente nada, ¿sí? Esto va para todas las razas, ¿sí? Si tú tienes una buena genética, obviamente tienes que darle lo mejor para que explote esa genética. Si no, obviamente, si tienes una genética baja, pero tú tienes otras herramientas, puedes obviamente incrementar la productividad, ¿sí? Tenemos la carne magra, el porcentaje, el tamaño, la genética, la adaptabilidad y también obviamente la condición corporal. ¿Sí? Hay que recordar que la condición corporal no es lo mismo que sobrepeso o un peso excesivo, sino obviamente la cantidad ideal de masa muscular que debe tener el bovino. ¿Sí? En el caso de razas de carne, ¿sí? Y obviamente dependiendo de la raza que es Brahma, obviamente la condición de las orejitas, obviamente que tenga su sistema inmune bien desarrollado, pero básicamente eso es en razas de carne, ¿sí? Con eso tú sabes, y según la pajuela, tú seleccionas a un macho, que en este caso el semen, de un candidato ideal. Por eso es que cuando haces la inseminación y es una inseminación bien hecha, el porcentaje es de 75-80% de efectividad, pero obviamente pues es el costo que nosotros hacemos, porque obviamente evitamos la monta natural, evitamos obviamente que se desgaste un poco la hembra y el macho, entonces es otro procedimiento, por eso, ¿sí? Estos son algunos de los que tienes para tamaño, para que tú veas obviamente una buena opción para razas de carne, ¿sí? Para razas de leche, para poner también en consideración, son otras diferentes. No se ve tanto la carne, sino la productividad de leche, ¿no? Qué tan productora de leche, el, el- la parte de la grupa, ¿no? Los buenos ángulos que debe tener, ¿no? En lo que es el hueso coxal, la cadera, ¿sí? Los ligamentos que debe tener las glándulas mamarias, y en el caso del macho también, buena condición y también el ligamento que sostiene los testículos que está bien desarrollado, ¿sí? Son algunas cosas que tú tienes que ver, este, y también obviamente es que como son pajuelas, a veces tú ves, por ejemplo, la genealogía de otros animales o de los padres, de los abuelos, también obviamente que no se han enfermado, obviamente por ponerte un ejemplo, porque también se ve, por ejemplo, la competitividad cuando se va a concursos, competencias que también se ve, bueno, pero esos son otros animales de un alto valor, ¿no? Son un poquito más caras las pajuelas, pero bueno, son consideraciones que también se toman en cuenta, ¿sí? Eso, no me acuerdo quién preguntó, creo que era Imer o Clayson, no sé cuál preguntó, ¿sí? Eso que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Eso, Eimer, Clayson, Moisés y Zainem, espero que esto haya quedado un poquito más claro, ¿sí? He preparado esta clase con estos tips, con estas ideas puntuales, obviamente para que tengan la idea de cómo se realiza. Y bueno, espero que obviamente ustedes si realizan inseminación artificial o quieren realizar inseminación artificial, tengan en consideración estos tips, ¿sí? Eso, Eimer, Clayson, Moisés y Zainem, muchas gracias por, por preguntar. Me gustan que las clases sean así que me pregunten. Y bueno, espero que también haya servido esto poquito que hemos visto, ¿sí? Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Aine, por tu, por tu manito y también por tu corazón, ¿sí? Gracias, chicos, que tengan una excelente noche. Yo me despido y esto también ya les voy a enviar hoy o mañana a la parte administrativa para que también lo tengan y lo puedan revisar, ¿sí?
Que tengan una excelente noche y más bien gracias a ustedes y cuídense mucho.